Bueno, yo creo que podemos ir arrancando. Hoy va a ser breve la cosa para que más tardecito en el Moodle les dejo algún material adicional para revisar. Se me olvidó mencionar un libro. Un segundo, yo lo... puede ser muy útil para ustedes. Les voy a poner aquí en el chat el nombre del libro para que tengan ese dato. Si es que encuentro el chat, ya encontré el chat. Listo. Si lo buscan como DSP Guide en Google, lo van a encontrar. El libro también está en PDF, o sea, es un libro que pueden descargar gratis. Lo único es que hay que descargarlo capítulo por capítulo. Tiene, sobre todo, cuando empecemos a hablar de filtros, o sea, más o menos capítulo 3, capítulo 4, que vamos a trabajar un poco con filtros. Este libro es bastante interesante. Yo tengo algún material preparado también adicional para filtros, pero este libro es una buena guía. Lo mismo para entender muy bien el tema de transformada de Laplace y transformada Z. Y es un libro muy orientado a ingeniería y orientado a aplicaciones de procesamiento digital de señales. A nosotros de este libro, probablemente en este curso vamos a cubrir tal vez unos 3, 4 capítulos posiblemente. La parte de convolución en este libro también está muy, muy bien explicada. Entonces, se lo recomiendo. También sobre todo porque está disponible en internet, igual que el de Vetterli que mencionábamos en la clase del martes. Como ya les dije, hay muchos libros que se pueden utilizar. Yo les voy a mandar luego por el WhatsApp las carátulas de otros libros. A mí se me olvidó mencionar en la clase pasada un libro también que es un clásico, el de Oppenheim. El de Oppenheim tiene otra ventaja y es que las notas de clase de ese libro están en el OpenCourseWare de MIT. Entonces, si quieren bajar las notas de clase, ahí están disponibles. El libro, la edición en español es bastante vieja. Se consigue principalmente en inglés, pero son libros chéveres. Es decir, y vamos a empezar a trabajar un poquito con MATLAB o con Scilab, el que prefieran. La idea es que la clase hoy va a ser más o menos corta para ir avanzando pues con algunas tareas que ya les iré poniendo en Moodle también. Por ahora entonces pues vamos arrancando. Hoy vamos a ver básicamente las definiciones básicas generales, qué es un sistema, qué son los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que eso lo mencionamos el martes también, qué son señales analógicas y digitales y qué son señales continuas y discretas, que están relacionadas pero que no son exactamente lo mismo. El concepto del dominio del tiempo y de la frecuencia, que lo mencioné el martes también cuando hablamos de Fourier. Y hablar un poquito de un par de conceptos que son de interés para nosotros, que son el concepto de sistemas de comunicación
y ancho de banda. Igual, si tienen, en cualquier momento, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, levantan la mano o me pueden interrumpir. Cualquiera de las dos funciona. Empecemos porque es un sistema. Y esta es una definición que a veces es un poquito truculenta. Si ustedes la leen allí, un sistema es un conjunto de dispositivos o elementos que interactúan en forma sinérgica, y esa es una palabra clave, para transformar una señal. El hecho de que funcionen en forma sinérgica significa que el todo es más que la suma de las partes. Ese es como el concepto principal de un sistema. Un sistema lo puede dividir en subsistemas, pero lo importante aquí es que cuando esos subsistemas se juntan e interactúan entre ellos, pues hacen muchas más cosas que lo que sería la suma de cada uno de los subsistemas en forma individual. Nosotros en ingeniería en general vamos a trabajar con sistemas de cierto nivel de complejidad. Ya qué tanto divida uno un sistema en subsistemas depende uno de hasta qué nivel quiere llegar. Por ejemplo, un sistema electrónico lo puedo dividir hasta el nivel subatómico si quiero. Pero para efectos de ingeniería eso no tiene utilidad. O sea, a mí me interesa una resistencia, su valor en ohmios y ya está. O sea, no me interesa estudiar cómo se comportan los electrones dentro de la resistencia, ni cómo interactúan los electrones con los átomos del material de la resistencia, etc. Entonces, depende de uno que le interesa, pues el sistema se puede dividir en subsistemas hasta el nivel que uno quiera. Sistemas que tenemos en la vida diaria, bueno, ayer les mencioné sistemas muy, perdón, el martes, les mencioné sistemas muy sofisticados, muy exóticos, pero un sistema muy sencillo puede ser un puente, por ejemplo, o un sistema mecánico también puede ser la suspensión de un carro, o un sistema que es muy común para nosotros y que probablemente no lo analizamos mucho, es el sistema de llenado de un inodoro. Eso es más, eso es un sistema de control realimentado, para ser más precisos. ¿Y por qué es realimentado? Porque básicamente cuando el tanque se va llenando hay una válvula que se cierra y ya, cuando llega al nivel, hasta ahí queda y deja de entrar agua. Pues todos esos son ejemplos de sistemas que tenemos en nuestra vida diaria y la idea es que vamos a lidiar con eso. Ahora, dependiendo del tipo de señales que vamos a manipular, hay dos tipos de sistemas. Los sistemas continuos manejan señales continuas, los sistemas discretos manejan señales discretas. Ahorita que hablemos de señales continuas y discretas, pues entramos un poquito más en detalle en eso. ¿Listo? Ahora, el otro sistema que nos interesa a nosotros muchísimo es el sistema lineal e invariante en el tiempo. Los sistemas, como les decía, pueden ser de muchos tipos. Los sistemas pueden ser no lineales, pueden ser lineales, pueden ser deterministas o pueden ser aleatorios, pueden ser variantes en el tiempo, pueden ser invariantes en el tiempo, pueden ser con memoria, pueden ser sin memoria, pueden ser observables, pueden ser no observables y así sucesivamente. Los sistemas lineales son sistemas que cumplen el principio de linealidad, es decir, que si tenemos dos funciones de entrada, x1 y x2, van a existir salidas y1 y y2. Y si sumamos esas entradas, o sea, si la señal de entrada es x1 más x2, entonces a la salida vamos a tener y1 más y2. Y si multiplicamos x1 por a la salida vamos a tener y1 por a. Y si tenemos ax1 más bx2, la salida va a ser a por y1 más b por y2. O sea, básicamente el concepto de un sistema lineal es que conserva el principio de linealidad. Ahora, la invariancia en el tiempo hace referencia a que es posible conocer la salida del sistema en cualquier instante de tiempo. Es decir, la respuesta de ese sistema va a ser exactamente la misma en cualquier momento del tiempo, presente, pasado o futuro.
Yo les ponía un ejemplo en la clase del martes, de que los seres humanos en general somos sistemas variantes en el tiempo, o sea, nuestro estado de ánimo cambia. Los sistemas en general con los que lidiamos en ingeniería, por fortuna, suelen ser invariantes en el tiempo. O si varían en el tiempo, su variación es muy lenta, de tal manera que no es percibible o que los podemos manejar como un sistema invariante en el tiempo. Volviendo al ejemplo del puente que les mencionaba hace un momentico, eh, las características de un puente con los años van cambiando, o sea, el puente va cediendo de pronto poco a poco, los materiales se van desgastando, etcétera, etcétera. Pero eso no sucede de un momento a otro, eso sucede a lo largo de muchos años. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de un puente de aquí a un mes, por ejemplo, lo puedo asumir perfectamente como invariante en el tiempo. Esa es un poquito la idea y es la forma como desde la ingeniería lidiamos con sistemas que muchas veces pueden ser variantes en el tiempo. Es decir, buscamos cuál es el periodo del tiempo en el cual el sistema es invariante y analizamos el sistema durante ese periodo de tiempo. Si después cambia, pues lo volvemos a analizar. Y si es muy cambiante, pues lo analizamos probablemente como un sistema estocástico. Ahora, vamos al tema de las señales analógicas o continuas. Es hablar de una señal analógica continua es más o menos equivalente. Son señales que, como las funciones matemáticas estén definidas en todos los instantes de tiempo. O sea, existen en cualquier instante de tiempo, no importa lo pequeño que sea, y por eso son continuas, es el concepto matemático del continuo. Los ejemplos típicos de señales de tiempo continuo que tenemos a la mano es la voz. La voz es una señal continua por excelencia. La señal de voltaje que nos llega a nuestras casas, donde enchufamos el computador, el teléfono, el televisor, también es una señal continua que se produce por el giro de unas máquinas por allá, de unos generadores en las centrales de generación. Por otro lado, tenemos las señales discretas y las señales digitales. Y aquí sí hay que hacer la separación. Las señales discretas son señales que solamente están definidas en instantes enteros del tiempo. Es decir, entre el tiempo 1 y el tiempo 2 no existe un valor de esa señal. Y por lo tanto, pues por eso son discretas. Ejemplos típicos de señales discretas, las imágenes en general. En el caso particular de las imágenes son discretas tanto en tiempo como en espacio. La señal que ustedes ven ahora en el computador es una señal que está formada por una secuencia de imágenes que, dependiendo del computador que tengan, pues se repite alrededor de 60 veces por segundo o 144 veces por segundo si tienen un monitor más sofisticado. Y aparte de eso, la imagen está compuesta por píxeles. Y los píxeles son elementos unitarios discretos. O sea, entre un píxel y un píxel no hay nada. Solo que en las pantallas nuestras, pues los píxeles están tan juntos que nosotros lo vemos como si fuera un continuo. Y eso es algo que ocurre normalmente. Otro ejemplo típico, bueno, aquí está la cotización del dólar, pero les voy a dar un ejemplo mucho más actual. La cifra de infectados por COVID. Es una variable discreta que se actualiza diariamente. Aunque una persona se puede infectar en cualquier momento del día, los reportes se le envían al Instituto Nacional de Salud diariamente. Entonces nosotros todos los días, si entramos a la página del INS o si abrimos la app de Corona App, podemos ver cómo es día a día el progreso del número de infectados por COVID, del número de curados, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una variable discreta típica. En general, las series de tiempo suelen ser variables discretas, que, digamos, su variable de medida puede ser la hora o el día, dependiendo de la variable. Y las señales digitales
son una variable discreta a la que a su vez se le discretiza la amplitud. Entonces, vamos otra vez al ejemplo de los infectados. El número de infectados diario es un número, es discreto porque pues, media persona no se puede infectar. Se infecta una o no se infecta. Pero puede tomar cualquier valor, ¿sí? Si yo voy a expresar el número de personas infectadas en forma digital, tengo que convertir un número, en este caso decimal, 300 o 500 o 600, el que sea, en un valor digital, y para eso pues tengo que usar una combinación de unos y ceros. Dependiendo de cuántos unos y ceros utilice yo para esa conversión, entonces la precisión va a ser mayor o menor. Si utilizo, por ejemplo, 4 bits, entonces ni siquiera voy a poder representar el 300, porque 4 bits solamente me permite representar, por ejemplo, hasta 16 valores. Entonces yo puedo decir, bueno, no, es que si los infectados son más o menos 300, entre 250 y 300 diarios, entonces ese número lo puedo convertir en 4 bits, pero me va a dar 16 valores posibles. Y tengo que escoger entre esos 16. Esa es la característica de una señal digital. Mientras más bits tenga, pues más precisa es la cuantización, pero igual sigue siendo un valor discreto en amplitud. Y aquí les hablé de las series de tiempo y les acabo de hablar de que la imagen es una señal discreta tanto en tiempo como en espacio. Ustedes están acostumbrados de sus cursos de matemática a las funciones, y las funciones usualmente tienen una variable independiente. En el caso de las señales, cuando esa variable independiente es el tiempo, decimos que la señal es una señal en el dominio del tiempo. ¿Qué es el caso típico? O sea, normalmente nosotros vivimos alrededor del tiempo, todo lo que medimos es alrededor del tiempo. Entonces las señales se manejan también usualmente en el dominio del tiempo. Y podemos convertirlas a otro dominio que se llama el dominio de la frecuencia a través de la transformada de Fourier o de la transformada de Laplace. Eso lo comentamos brevemente el martes. ¿Dónde está el chiste del dominio de la frecuencia? Por allá en 1860 y algo, Fourier demostró matemáticamente que cualquier señal, en este caso cualquier función matemática periódica, se podía descomponer en una suma infinita de funciones seno-coseno. Aquí hay dos detalles. Uno, lo que dijo Fourier en su momento hacía referencia solamente a funciones periódicas. Y dos, la representación es discreta, porque es una sumatoria, no es una integral. Entonces, cuando representamos una señal cualquiera, una señal periódica cualquiera, en forma de senos y cosenos, también estamos haciendo la representación en términos de amplitud, frecuencia y fase. Si ustedes recuerdan, una función seno o una señal senoidal, que es como la vamos a llamar aquí, normalmente tiene esos tres componentes. Cuando yo digo seno de 25t, lo que estoy diciendo es, mire, 25 es la frecuencia. Se repite 25 veces por segundo. O 25 veces por la unidad de tiempo que esté utilizando. Y también hay una fase. Yo puedo representar la función senoidal como seno de 25t más un valor de fase. Y la amplitud es porque esa senoidal puede estar multiplicada por un valor. La senoidal por defecto solamente llega hasta 1, pero si yo la multiplico por un valor, entonces le estoy dando una amplitud a esa senoidal. Esa combinación de senoidales que sumadas me representan una función periódica cualquiera, se denomina el espectro. Y se denomina el espectro porque se dibuja en el eje de las abscisas es el eje de frecuencias y el eje de las ordenadas es un eje de amplitud. Entonces lo que voy a tener es una serie de rayitas indicándome la frecuencia de la función senoidal que estoy utilizando.
así como está en esta imagen. Si ustedes se fijan aquí tenemos la señal senoidal que tiene un periodo, y esa señal senoidal, si la vemos en el dominio de la frecuencia, se representa así. Esta rayita, fíjense, el eje abscisa es frecuencia, entonces esta rayita me da la frecuencia de la señal, lo que es lo mismo, 1 sobre el periodo, y el B sub m es la amplitud, que es esta misma, que está aquí. Si hacemos el ejemplo con una señal cuadrada, atendiendo a lo que dijo Fourier, entonces esta señal se representa como una sumatoria de señales senoidales, senos y cosenos, que al verlas en el dominio de la frecuencia, estamos viendo la frecuencia 1, luego 3 veces, 5 veces, 7 veces. Aquí aparece otro concepto, y es que F es lo que ya conoce como la frecuencia fundamental, que es 1 sobre el periodo. O sea, si vemos la frecuencia de esta señal cuadrada, es F. Al representar en el dominio de Fourier las componentes senoidales y cosenoidales, que me van a representar, o que al sumarlas me van a representar esta señal cuadrada, tienen la componente de frecuencia fundamental, F, y tienen lo que se llaman los componentes de frecuencias armónicas, que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. En este caso, por ser la señal cuadrada, entonces lo que aparecen son los múltiplos impares. Pero otras señales, como la triangular, por ejemplo, tiene valores tanto pares como impares de sus componentes de frecuencia. Ahora, y este es un ejercicio que vamos a hacer, que van a hacer ustedes más bien en Scilab o en MATLAB, y es hacer la reconstrucción de estas señales. Llámese cuadrada, llámese triangular, diente de sierra, pueden tomar distintas señales periódicas, y van a mirar cuántas necesitan para que la señal empiece a parecerse, más o menos. Fourier decía que se necesita un valor infinito de componentes senoidales. En la práctica, pues, es complicado sumar infinitos, pero hay un valor que no es tan grande, donde yo ya puedo más o menos dilucidar qué señal es la que tengo. Y en la práctica eso es lo que se hace. O sea, cuando yo construyo una señal cuadrada a punta de sus componentes de Fourier, realmente yo utilizo un determinado número de componentes más otros trucos para que salga la señal cuadrada. Profe, Y noten, señor. eso que usted dice es, pues digamos, es que nosotros en electrónica nos daban a veces una función seno o coseno para poder pasarla como al dominio del tiempo y operar con eso, ¿no? O sea, va por ahí, ¿cierto? Como que Sí. se cambia el dominio del tiempo para que queden como los valores cuadrados y no con un seno. Depende, se puede cambiar al dominio del tiempo, se puede cambiar al dominio de la frecuencia. O sea, probablemente lo que ustedes hicieron en electrónica fue lo que se llama manejo de fasores, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Vale, es más o menos lo mismo, solo que en este caso la representación de fasor es una representación donde tenés en el mismo número la amplitud, en este caso está B', y la fase. En el dominio fasorial uno normalmente obvia la frecuencia porque asume que todo el circuito está a la misma frecuencia. Entonces, esa es la diferencia entre usar fasores y utilizar la representación de Fourier. La representación de Fourier yo tengo frecuencia, amplitud, y tengo otra gráfica por aparte, que es la fase. Normalmente se hacen dos gráficas. Cuando hablamos del espectro de la señal, hay dos gráficas. El espectro de amplitud, que es este que está aquí dibujado, y otro que casi nunca se dibuja, que es el espectro de fase. En el dominio fasorial, cuando se trabaja con fasores, que es lo que usualmente se hace en electrónica,
la frecuencia no se incluye, porque se asume que es igual para todos. Pero es más o menos la misma idea. Estoy simplemente convirtiendo a otro dominio donde es más fácil hacer las operaciones. Sí, Sí, señor. respondí lo que Sí, era. profe. Vale, listo. Bueno, esto en cuanto a Fourier. Ahora, vamos a trabajar con una serie de funciones matemáticas que las vamos a ver hasta en la sopa. La senoidal es una. La otra función que vamos a ver hasta en la sopa es la función impulso. La función impulso, o delta de Dirac, que creo que ustedes la conocen, ¿cierto? ¿Alguno ha trabajado con la función impulso, con el delta de Dirac? No, profe. Yo no. Ok. Bueno, entonces, a ver, vengan, yo hago un pequeño cambio aquí en un segundito. Permítanme. Un segundo, yo voy a la pantalla. ¿Están viendo el tablero, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, el delta de Dirac, que se suele representar como delta de t, es una función que matemáticamente se define de esta forma. ¿Eso qué significa? Eso significa que la función delta de Dirac es una función que su integral vale 1, pero que solamente existe en t igual a 0. Y normalmente se suele representar como simple y llanamente una rayita así en la gráfica. Entonces es una función que en t igual a 0 tiende a infinito, pero en t diferente de 0 no existe. Y por eso matemáticamente se define en términos de la integral. Ahora, ¿qué características tiene la función impulso? Tiene unas características matemáticas bastante interesantes y por eso se utiliza mucho para análisis de sistemas, porque los sistemas lineales e invariantes en el tiempo los vamos a caracterizar matemáticamente por algo que se llama la respuesta al impulso. Pues por eso esta función impulso para nosotros es, pero bien importante. En el dominio discreto existe otra función que se conoce con el delta de Kronecker, que se define más o menos igual, solamente que ahí la función delta de Kronecker se define es como una sumatoria desde t menos infinito hasta infinito, y es más o menos lo mismo. Solo que el delta de Kronecker en el dominio discreto es simplemente una función que tiene una amplitud 1, o tiene una amplitud muy grande, y no existe por fuera de t igual a 0. Pero el delta de Kronecker tiene una ventaja, y es que yo la puedo extender un poquito, la puedo ampliar un poquito. Entonces puedo jugar con eso. Entonces, volvamos a la presentación y vemos entonces las propiedades. Entonces les decía que esta función tiene unas características bien simpáticas, porque tiene unas propiedades
que van a ser muy útiles para lo que vamos a ver a continuación. La primera se llama la propiedad de muestreo. Y por esa característica de la función impulso, cuando yo multiplico una señal del tiempo cualquiera por una función impulso desplazada en el tiempo, y aquí ya estamos hablando de algunos conceptos adicionales, que es desplazar la señal en el tiempo, en este caso la estoy retrasando, el resultado es la señal evaluada en el instante t sub 0. Por eso se llama propiedad de muestreo, porque cuando yo hago esta multiplicación y la integral, entonces lo que hago es evaluar la función g de t en el punto t sub 0. Eso es básicamente esa propiedad. De tal forma que lo que hace esa propiedad de muestreo es extraer el valor de la función en ese punto. La otra propiedad que es bien interesante es la propiedad de escala. Es decir, que si yo le aplico el delta de Dirac a una función cualquiera, también desplazada en el tiempo, lo que obtengo es el delta de Dirac desplazado en el tiempo y escalado inversamente por la variable por la que estaba multiplicando este valor. Y eso es un comportamiento que es propio de la función impulso y que no se encuentra en otras funciones matemáticas, y que va a ser útil para algo que vamos a ver por allá en la unidad 4. Ahora, esa diapositiva que tenía allí es interesante fundamentalmente para hablar del teorema de Nyquist. ¿Qué es el teorema de Nyquist? El teorema de Nyquist es la base fundamental de lo que se llama la teoría del muestreo, que es lo que me permite convertir una señal continua en una señal discreta. Yo el martes les ponía el ejemplo de que yo aquí estoy hablando, la voz va por un micrófono, el micrófono convierte esa voz en impulsos eléctricos, esos impulsos eléctricos luego se envían por la internet y viceversa. Cuando ustedes hablan, yo escucho por los audífonos, pero lo que llega a mis audífonos es una señal eléctrica que el audífono la convierte en una señal mecánica, que es la señal de audio, la señal audible. Pero los computadores son bichos digitales y las señales que viajan por internet viajan en forma digital, en forma de unos y ceros. Entonces, para yo poder enviar este audio y este video, tengo que convertir esas dos señales, el audio y el video, en una señal digital. Para poder convertir ese audio en una señal digital, lo primero que tengo que hacer es convertirlo en una señal discreta. La voz es una señal continua, la tengo que convertir en una señal discreta, luego esa señal discreta la tengo que convertir en unos y ceros, y ahí sí, sale por la internet. Y cuando llega a cada uno de sus computadores, se hace exactamente el proceso inverso. El computador recibe los unos y ceros, los bits, los decodifica de la trama de datos, saca el pedacito de voz de esa trama de datos, lo convierte a una señal discreta, luego lo vuelve a una señal continua y lo pasa a los audífonos. Eso es. Y para eso, digamos, para que eso funcione hay que cumplir unas normas. Esa norma es la que me define el teorema de Nyquist. Lo primero que dice el teorema de Nyquist es que la señal tiene que ser limitada en banda, o sea, tiene que tener un ancho de banda fijo y conocido. Y cuando yo tengo una señal que tiene un ancho de banda fijo y conocido, que en este caso se define como B, entonces la puedo discretizar y para poderla reconstruir nuevamente tengo que utilizar al menos 2 veces el ancho de banda, muestras por segundo. Si una señal tiene, por ejemplo, 20 kHz, que es una señal de audio típica, entonces la tengo que muestrear por lo menos a 40
40.000 muestras por segundo o 40 kilohertz. Si ustedes son más o menos aficionados a descargar música en MP3 o utilizar plataformas como Spotify o como YouTube Music o como Deezer o cualquiera de esas plataformas, probablemente habrán notado que cuando uno quiere el audio de máxima calidad, él le dice tasa de muestreo 44.4 kilohertz. Eso es porque se está cumpliendo el teorema de Nyquist para garantizar que toda la señal de audio se recupera con la mejor calidad posible. En el caso de la señal de voz, no es tanto. O sea, la señal de voz tiene un ancho de banda muchísimo menor que el audio completo. Entonces se puede utilizar una tasa de muestreo mucho más pequeña. Y ahí introducimos otro nuevo concepto que es ancho de banda de la señal. Fíjense que ya estamos hablando de frecuencias. Y es lo que les decía el martes. Nosotros nos movemos más por frecuencias. Nuestro oído responde a frecuencias. Muchas veces a uno le hacen un examen médico o cuando se va a sacar una licencia de conducir para moto, para carro, uno de los exámenes que le hacen a uno es un examen de audición y lo que hacen es poner un pitidito y van aumentando la frecuencia de ese pitidito hasta que uno no lo deja de oír. Y con eso la persona que está haciendo la prueba básicamente lo que está haciendo es sacar la respuesta de frecuencia de nuestro oído como sistema. Y con eso verifican pues uno más o menos que también oye o no. Entonces ese rango de frecuencias que puede escuchar nuestro oído, por ejemplo, es el ancho de banda de nuestro oído. Y yo no sé si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué relación tiene este ancho de banda con el ancho de banda que tenemos de la internet en la casa? La respuesta es prácticamente nada. El ancho de banda de la internet en su casa no es el mismo ancho de banda, es más, es un término mal utilizado. En sentido estricto, lo que nosotros tenemos en la casa o los megabits por segundo que pagamos para tener un internet medianamente decente es capacidad, no es ancho de banda. Ancho de banda hace referencia a frecuencias. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Listo. Profe, sí, yo Señora. la verdad no entendí cómo funciona el teorema de Nyquist. Listo. Ya dame 2 segundos. Paso a la siguiente diapositiva. A ver, una señal cualquiera tiene un ancho de banda como aparece aquí en esta gráfica. Vamos al ejemplo de la música o del audio. Las señales de audio, las que podemos oír nosotros, van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Entonces, ese rango de frecuencias que nosotros podemos escuchar entre 20 Hz y 20 kHz es el ancho de banda de nuestro oído, ¿tá? Que son en la práctica 20 kHz. 20.000 menos 20 pues da 19.980, entonces lo redondeamos a 20.000. Ese es el ancho de banda. Ahora, si yo tengo una señal de audio, una canción, por ejemplo, una pieza musical, y la quiero discretizar para almacenarla en MP3, en una plataforma de estas, Spotify o cualquiera, y luego volverla a escuchar, debo cumplir con el teorema de Nyquist. ¿Qué significa eso? Que debo tomar al menos 40.000 muestras por segundo. O sea, debo tomar una muestrica de esta señal al menos 40.000 veces en un segundo. Nos vamos al tablerito. Esto es más o menos lo siguiente. Si yo tengo...
tengo la señal cualquiera. Aquí están los 20, aquí están los 20.000 y esta es mi señal de música. Entonces, lo que debo hacer para muestrear, espérenme a ver si yo le puedo cambiar el color a esta vaina. Sí, listo. Para muestrear, yo debo ir tomando muestras, punticos de esta señal. Y cada uno de esos punticos es una muestra de la señal. Como la señal tiene 20.000 Hz de ancho de banda, yo debo tomar al menos 40.000 punticos por segundo. A 40.000 muestras por segundo. O, dicho de otra forma, muestrear a por lo menos 40.000 Hz. Eso es lo que se llama la frecuencia de muestreo o la tasa de muestreo. Y lo que está en rojo entonces es la señal discreta. Ya es mi señal de audio discreta. Luego a cada uno de estos punticos de audio lo voy a convertir en una secuencia de unos y ceros. Y eso es lo que voy a almacenar en el computador para poder tener la música. Entonces fíjense que por cada segundo de música tengo que tomar 40.000 punticos de estos. Y por cada puntico de estos 40.000 tengo una secuencia de unos y ceros que me representa esa información. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Nyquist. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos así? O sea, ¿qué pasa si no cumplimos con esa frecuencia de muestreo? Que matemáticamente se representa de esta forma. Y por eso les hablaba hace un instante de la propiedad de muestreo del delta de Dirac. Es para muestrear una señal, yo la multiplico por una secuencia de pulsos, que son deltas de Dirac desplazados nt, donde t es la tasa de muestreo. Y de esa forma, lo que hago es obtener la señal en el dominio de la frecuencia de esta forma. Que, si vamos a la siguiente diapositiva, esta es mi señal original. Si yo muestreo a una tasa inferior a la de Nyquist, las señales en la frecuencia se me van a traslapar, se me van a mezclar una con otra. Entonces, esta zonita que estoy pintando aquí es una señal que no va a poder recuperar. Si yo muestreo a la... Perdón, un segundo. Si yo muestreo a la tasa de Nyquist, lo que voy a obtener es una señal así, la otra así. Entonces, esta es la señal original y simplemente la puedo recuperar. ¿Haciendo qué? Usando un filtro. De eso iremos hablando poco a poco, pero básicamente lo que dice Nyquist es, mire, si usted muestrea a una tasa inferior a la mínima, usted no va a ser capaz de reconstruir esa señal. No va a poder volver a escuchar esa pieza de música como estaba originalmente en su versión analógica o continua. Si usted muestrea a una tasa mayor o igual a la tasa de Nyquist, usted va a poder reproducir ese audio digital las veces que quiera. Eso es básicamente el teorema de Nyquist y es una de las herramientas más importantes que tenemos en general en el mundo digital, en el mundo de las comunicaciones, porque hoy en día prácticamente todo es digital. La música, la televisión, los videos, etcétera, etcétera. Profe, Señor. pero esas digitales están continuamente transformándose en análogas, ¿cierto? Para poder ser enviadas y convertidas y todo eso, ¿cierto? O sea, a cada momento están cambiándose. Sí, sí. A cada que yo hablo,
El computador que yo tengo toma la señal de voz, la digitaliza, se las manda a ustedes. El computador que tienen ustedes toma esa señal digital, la reconstruye y la vuelve a convertir a analógica. Si no cumpliéramos con el criterio de Nyquist, probablemente ustedes no estarían entendiendo nada de lo que yo digo. Bueno, no estarían entendiendo las palabras, puede que no estén entendiendo nada de lo que digo igual, pero por lo menos saben lo que estoy diciendo. A eso me refiero. Pero entonces lo que hay que hacer es mandar la señal superior para que el filtro la recupere, ¿cierto? Sí, exactamente. Porque lo que ocurre es un fenómeno muy simpático y es que la transformada de Fourier de la señal discreta es la misma transformada de Fourier de la señal continua, pero repetida muchas veces. Repetida a la frecuencia de muestreo. Por eso se ve aquí esta señal como repetida. Porque la transformada de Fourier de la versión discreta de la señal es la misma señal original, pero repetida muchas veces. Eso es un fenómeno bien particular que se puede apreciar en el laboratorio. Desafortunadamente, bueno, podemos hacer un experimento con MATLAB, pero es un fenómeno que se puede apreciar claramente. Que en la realidad, eso que predice Fourier pasa. Y por eso lo que se hace cuando se tiene la señal en digital, digamos, hay un paso intermedio que es pasar la señal de digital a discreta y luego sí analógica. Entonces, lo que hace los aparatos que hacen esa conversión se llaman conversores análogo-digital y conversores digital-análogo. Lo que hay dentro de un computador que convierte el audio, a lo que tiene una tarjeta de audio de un computador, es un conversor análogo-digital, digital-análogo, que convierte la voz del micrófono en digital y la del audio que viene lo convierte en analógico para que lo podamos escuchar por los audífonos. No sé si con eso logré aclarar un poquito más o... Sí, profe. Muchas gracias. Súper. Bueno, aparte de Nyquist y de la digitalización, discretización y demás, las señales tienen una serie de propiedades. Creo que eso también probablemente lo debieron haber visto en cálculo. Pero hay funciones pares e impares, o lo que es lo mismo, hay señales pares e impares. Y en general, una señal cualquiera se le puede extraer su parte par y su parte impar. Y básicamente una señal impar pues tiene su parte par igual a 0 y una señal par pues una señal par tiene su parte impar igual a 0 y una señal impar tiene su parte par igual a 0. Otra cosa que es importante mencionar es algo que se llama el proceso de Gram-Schmidt. Ustedes vieron álgebra lineal ya, ¿cierto? Sí. ¿Todos? ¿Alguien no? Mejor dicho. ¿Alguien no? Vale. ¿Vieron esto de Gram-Schmidt? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, esto lo traigo a colación simple y llanamente porque en el manejo de las señales, en la representación de las señales, utilizamos bases ortogonales. Las funciones senoidales, la función seno y coseno, son una base ortonormal por excelencia que me permite construir todo tipo de señales. Las modulaciones que utilizamos en los sistemas de comunicación digital, que son los que nos permiten que la Internet funcione, se basa en señales moduladas a partir de un conjunto de bases ortonormales, que son funciones seno y coseno. Y el proceso de Gram-Schmidt para lo que me sirve es para construir estas bases
ortogonales a partir de cualquier base no euclidiana, de tal forma que yo puedo básicamente representar casi que lo que se me ocurra a partir de crear una base ortogonal utilizando el proceso de Gram-Schmidt. En la práctica, casi siempre utilizamos la base por excelencia, que es seno-coseno, pero en algunos casos es posible que se utilicen otras bases y ahí toca recurrir a este amigo Gram-Schmidt. Y esa es la representación típica a partir de la base, es decir, en este caso el vector B sub 2 o la base ortogonal B sub 2 se construye a partir de una combinación lineal entre U sub 2 y E sub 1 y me permite entonces representar cualquier cosa. Y las señales las puedo ver también representadas como vectores o combinaciones de senos y cosenos, que es palabras más, palabras menos lo que dijo Fourier. Usted puede construir cualquier señal periódica a partir de una sumatoria de senos y cosenos. Si lo lleva al espacio vectorial, lo que está haciendo es más o menos eso que aparece ahí en esa diapositiva. Otra función o ley que es de interés para nosotros se conoce como el teorema de Parseval. El teorema de Parseval lo que dice simplemente es que la energía de la señal, que es esta E, es igual a, si la señal es discreta, a la sumatoria sobre el conjunto n sub 0 de las componentes discretas de la señal al cuadrado. Si la señal es continua, pues va a ser la integral de la señal x de t al cuadrado. Las señales senoidales tienen una particularidad, son muy importantes para nosotros por lo que ya comenté hace un momento. Y además las señales senoidales pueden ser continuas o pueden ser discretas. Al igual que cualquier otro tipo de señal, las senoidales se discretizan utilizando el teorema de Nyquist, solo que en el caso particular de las señales senoidales hay que tener mucho cuidado porque si yo me rijo por el teorema de Nyquist normalito y tomo muestras a exactamente 2 veces la frecuencia de la senoidal, si estoy de malas, lo más probable es que voy a tomar muestras aquí, aquí, aquí y aquí. Y entonces esa señal no la reconstruye un mago, porque no tengo información para reconstruirla. Entonces, el teorema de Nyquist para señales senoidales hay que necesariamente tiene que usar un valor mayor que la frecuencia de la señal para poder tener múltiples muestras por periodo de la senoidal. Estos son ejemplos de senoidales discretas, donde fíjense que tenemos una representación que también va a ser muy común a lo largo del curso y es la representación de la forma 2pi f sub 0 o lo que es lo mismo omega sub 0. Y aquí vamos a utilizar también una notación. Permítanme un segundito. Ok. Listo. Aquí podemos utilizar una notación que es 2pi por frecuencia, por f sub 0 usualmente. Esto es igual a omega sub 0. En este caso, f sub 0 está expresada en unidades de hertz, o lo que es lo mismo,
ciclos por segundo y omega sub 0 está expresada en radianes por segundo. Esa es una notación que vamos a usar bastante. Vamos a utilizar cualquiera de las dos. Por lo tanto, vamos a poder encontrar una expresión de la forma seno de 2pi f sub 0 más una fase, o vamos a encontrar una función de la forma seno de omega sub 0 más la fase. Eso es la notación estándar. Me estaba yendo y tal. Es una notación estándar que vamos a utilizar también a lo largo del curso. Y fíjense que esa f sub 0 puede ser continua o puede ser discreta, que es lo que teníamos aquí en la diapositiva, en este punto. Aquí la diferencia es que en este caso es f sub 0 por n, haciendo referencia a que n es el valor discreto. O sea, es un número entero. Esa es toda la diferencia, pero de resto, senos y cosenos, continuos o discretos, se van a representar más o menos igual. Hay que tener cuidado con el n, y en este caso, pues es un 16avo. Ahora, aquí hay un tema sutil. ¿Quién lo notó ya? Esa sutileza que aparece en esta diapositiva. De esos cuatro ejemplos que hay de señal senoidal. ¿Quién levanta la mano? Alejandra. Que la gráfica es aperiódica. Exactamente. ¿Y qué carajo significa una señal senoidal aperiódica? Cuando a nosotros nos enseñaron que las señales senoidales siempre son periódicas. No tiene que ver con que se perdió gran parte de la señal. No. Es porque para que la señal sea periódica tiene que existir en todo el tiempo, o sea, la señal tiene que ser infinita, o sea, n tiende a infinito. Una señal aperiódica es una señal que es finita. Entonces, básicamente va a tener un periodo durante un rango de tiempo pequeño, pero como tiene final, entonces va a ser aperiódica. Eso es algo con lo que vamos a vivir nosotros en la práctica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las señales reales suelen ser finitas, y al ser finitas, entonces incluso las señales senoidales van a terminar siendo aperiódicas. Eso probablemente sobre eso no vamos a hacer mucho énfasis, pero es algo que lo deben tener en cuenta porque cuando ya uno va a hacer análisis de Fourier, tiene que tener mucho cuidado. Porque digamos, la transformada de Fourier cambia radicalmente si la señal es infinita a si la señal es finita. Y si es una senoidal, pues vamos a tener un caso de una señal periódica a la que se le aplican unas propiedades o una señal aperiódica a la que se le van a aplicar otras propiedades. Este es otro ejemplo de una senoidal aperiódica con una característica simpática, y es que esto es una señal que, bueno, en este caso son dos señales realmente que se superponen en contrafase.
pues, que van a tener esta representación, de tal forma que se pueden sumar. ¿Listo? Y este es, digamos, el ejemplo típico de lo que es la representación discreta de una señal continua, es decir, eso mismo que veíamos hace un rato, termina siendo esta señal continua, solo que la representación discreta y la podemos reconstruir como tal. Ahora, hay otra característica particular y es que las señales senoidales, cuando sus frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental, o sea, cuando son armónicas, es muy difícil para mí distinguirlas en la versión discreta. Es decir, la representación discreta de una señal senoidal es exactamente la misma para múltiples frecuencias que sean múltiplos entre sí. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la única forma que me va a permitir a mí en la práctica saber cuál es la frecuencia real de una señal senoidal discretizada es si conozco la frecuencia de muestreo. De lo contrario, una señal senoidal va a ser simple y llanamente un montón de rayitas que no la voy a poder distinguir. O sea, estas 4 rayitas, por ejemplo, que tenemos aquí en esta gráfica de acá, si yo no sé que estas 4 rayitas corresponden a una senoidal y si no sé exactamente cuál es la frecuencia de esa senoidal, entonces para mí estas 4 rayitas pueden representar una señal cuadrada o una triangular o muchísimas otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque el problema con las señales discretizadas es que la función o la gráfica per se de la señal no me da la información completa. Necesito información adicional. Ahora, les acabo de hablar del teorema de Nyquist, ¿cierto? Y de lo importante que es. A continuación, les voy a hablar de una cosa que se llama el sensado comprimido o la teoría sub-Nyquist. Y se las voy a resumir de forma muy sencilla. Durante casi 100 años convivimos con que la única forma posible de discretizar la información y digitalizarla era cumpliendo el teorema de Nyquist. Pero por allá hacia el año 2005-2006, un grupo muy desocupado de matemáticos de la Universidad de Rice y de Stanford lograron demostrar matemáticamente que era posible muestrear una señal a una tasa muchísimo menor a la de Nyquist y además reconstruirla. Y eso se conoce como muestreo sub-Nyquist o sensado comprimido. Y esto es lo que les hablaba hace un momento. En un sistema tradicional tenemos un conversor análogo digital que toma muestras a la tasa de Nyquist, procesamos la señal, hacemos montones de cosas, comprimimos, descomprimimos en MP3, en Matrushka, en cualquier algoritmo de compresión, y luego hacemos la operación completa. Era lo que les decía hace un momento. Yo hablo por el micrófono, conversor análogo digital, se procesa la señal, se manda por la red, les llega a ustedes, se descomprime la señal, se pasa por un conversor digital análogo y escuchan ustedes mi voz. Sensado comprimido. Lo mismo, solo que este conversor análogo digital ya utiliza una tasa que puede ser hasta el 10% de la tasa de Nyquist. Ya puedo tomar muy poquitas muestras, procesar la señal y reconstruirla. Solo que, ahora, ¿cuál es la ventaja de esto?
la compresión. Fíjense, en esta diapositiva hablábamos de compresión y descompresión. Aquí estamos hablando solo de almacenamiento. No necesitamos comprimir, porque ya al muestrear comprimimos. Entonces la parte del procesado de la señal es mucho más sencillo porque me estoy evitando las tareas de compresión y descompresión. ¿Listo? Y puedo mostrar que con una tasa, en estos ejemplos la tasa es del 20% de Nyquist. Puedo tener la señal original, que es la que está en azul, la señal reconstruida, que es la que está en rojo. Aunque no son idénticas, para la mayor cantidad de las aplicaciones prácticas, no vamos a ser capaces de distinguir la una de la otra. Y para esto hay distintas técnicas. Ahora, ¿dónde está el veneno de esto? Bueno, esto tiene varias ventajas. Una, que puedo muestrear anchos de banda muy grandes y mandarlos por un canal relativamente pequeño, haciendo una cosa que se denomina el spectrum slicing, que es como doblar todas las señales y meterlas como todas en un sobrecito y luego al otro lado las desdoblo. Eso suena fácil, pero matemáticamente es complejo. ¿Dónde está? Bueno, la forma de hacerlo es multiplicando la información por una cosa que se llama la matriz de sensado. Esto tiene que cumplir con unas características muy particulares y luego para descomprimirlo o para reconstruir la información, ahí es donde está el veneno del asunto. Y es que necesito utilizar métodos de optimización y utilizar una cosa que se llama la norma R1 o la norma R2 para poder minimizar, lo que se busca es minimizar la norma R1 de la señal y buscar entre un posible conjunto de señales que se parezcan a la original para determinar cuál es la señal reconstruida. Eso computacionalmente es pesado. Y la gran duda que existe hoy en día es ¿qué es mejor? ¿Seguir utilizando los mecanismos de compresión y descompresión que utilizamos hoy en día o utilizar sensado comprimido y gastar un poquito más de capacidad computacional reconstruyendo la señal? Algunos dicen que es más o menos lo mismo, o sea que lo que yo necesito de capacidad computacional para comprimir y descomprimir termina siendo lo mismo que necesito para reconstruir, con una ventaja y es que la reconstrucción solo la necesito hacer en el lado del receptor. No necesito comprimir en el lado del receptor porque lo estoy haciendo directamente en el muestreo. Eso es una teoría muy chévere, pero nosotros lo vamos a dejar ahí. Simplemente esto es para que ustedes sepan que efectivamente esta vaina existe, que Nyquist, aunque fue lo máximo durante 100 años prácticamente, hoy en día hay alternativas y con absoluta seguridad en muy poquito tiempo vamos a empezar a ver aplicaciones directas de sensado comprimido en cosas como video, televisión digital, etc. Para que se hagan una idea, una de las empresas que empieza a trabajar con esto es Netflix. Incluso, si ustedes buscan por ahí una profesora que se llama Rachel Ward y le ponen algoritmo de Netflix, van a encontrar que esa señora fue la que desarrolló el mecanismo por el cual Netflix es capaz de mandar video de muy buena calidad por anchos de banda relativamente malos. Y por eso cuando la calidad de la red de uno es relativamente mala, Netflix lo que hace es que como que se baja de calidad, pero
sigue funcionando. Es decir, para que Netflix deje de funcionar se necesita que la red definitivamente sea re mala. Y es en parte gracias a técnicas, a las mismas técnicas que dieron origen al sensado comprimido. Y Netflix es una de las empresas que está trabajando para poder mandar video de 4K sobre canales de internet como los que tenemos aquí en Colombia, que no son precisamente los mejores. Ahora, otra aplicación que vamos a encontrar es la correlación. La aplicación típica de la correlación es el radar. Lo que hacemos con el radar es que mandamos un pulso, en este caso mandamos un delta de Kronecker. Ese delta de Kronecker rebota ese pulso rebota en el avioncito, vuelve al radar, y el radar lo que hace es que correlaciona la señal que recibe con la señal que envió. De tal manera que la señal reflejada es la misma que se envió, x de n, menos un retardo, más algo de ruido. Con ese retardo, como yo sé que la señal viaja a la velocidad de la luz, con ese retardo yo puedo medir la distancia a la que está este aparatico. Y con la amplitud de la señal que me llega, yo puedo calcular también el tamaño de este aparatico. De esa forma, con un radar yo puedo distinguir de una manera más o menos confiable un jumbo de una avioneta, de un pájaro. A veces cuando la bandada de pájaro es muy grande la pueden confundir con una avioneta, pero bueno, eso pasa. Y por esa razón, si ustedes miran los famosos aviones invisibles, pueden buscar ahí en internet en un momentico el F-117, por ejemplo, o el F-35. Van a ver que el F-117 es feísimo porque tiene una forma tal que lo que hace es que la señal que llega al avioncito no rebote hacia acá, sino que rebote en otras direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia el otro lado y así sucesivamente, de tal forma que lo que llega al radar es muy poquito y al hacer la correlación, pues este radar básicamente no va a pensar que no es un avión sino un pájaro. Esa es básicamente la idea. Hay varios tipos de correlación. Está la autocorrelación, la correlación cruzada. Y aquí vamos a ver, y aquí ya empezamos a mirar algunas cositas relacionadas con MATLAB. Hay una operación que se llama convolución. De eso vamos a hablar por ahí en 1 o 2 semanas. Y yo puedo hacer la misma operación de correlación utilizando la convolución con la versión reflejada de la señal. Bueno, con eso prácticamente estamos terminando. Ya esto es autocorrelación. Esto es simplemente una forma de calcular la autocorrelación en señales discretas y listo. Con eso terminamos por hoy. Y vamos entonces a dejar un par de actividades para el martes. Me dijeron el martes que algunos de ustedes ya habían tomado el pasaporte de SILAB, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuántos de ustedes, me han dicho, levanten la mano quienes ya vieron SILAB, vieron el pasaporte? Manuel, María Alejandra, Dana. Uy, 3 nomás. Ouch. Yo no sabía que iba a haber esta materia sino hasta ya después de que se cerró el pasaporte, entonces paila. Ya veo. Ok. Listo, bueno. Yo creí que era más, pero en fin. Vale. Profe, yo también estaba, pero yo estaba como incapacitado y como somnoliento, ¿cómo te explico? Como débil, entonces casi no le puse cuidado. Ok. Ya, listo. Ya estuviste, pero no estuviste. Sí, señor, correcto. Ok, vale. Bueno. Hoy fundamentalmente hablamos de señales continuas y discretas.
y hablamos de las señales senoidales y el delta Dirac. Vamos a hacer un ejercicio el martes, o vamos a mirar el martes un poco los distintos tipos de señales y los distintos tipos de sistemas. Entonces, el ejercicio que les voy a poner es simplemente que grafiquen, utilizando Scilab o MATLAB, algunas señales continuas y algunas discretas. ¿Listo? Como mínimo, un par de senoidales. Y alguna otra que se les ocurra. Ya ustedes pensarán en qué otra cosa pueden graficar. Lo segundo es reconstruir, utilizando la serie de Fourier, alguna señal periódica que no sea la senoidal. Ya ustedes escogen un ejemplo, si es una cuadrada, si es una diente de sierra, si es una triangular, si es una senoidal rectificada de media onda, si es una senoidal rectificada de onda completa, etcétera, etcétera. Y lo tercero que van a hacer es tomar cualquiera de esas dos señales que crearon en el primer punto y hacer una suma de esas señales. ¿Listo? Y el martes entonces lo que vamos a ver son los tipos y características de señales, los tipos de sistemas y algo de operaciones entre señales. Y hay dos tipos de operaciones con señales. Una son las operaciones entre señales y otras son las operaciones con la variable independiente de las señales. Entonces, la idea es que el martes pues trabajemos un poquito, bien sea con MATLAB o con Scilab. Yo tengo que desempolvar un poquito el Scilab porque hace un ratico que no lo trabajo. Entonces probablemente pues el martes trabajemos más con MATLAB. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta allí. Profe, el Eh, MATLAB es... sí, Dale, el dale. MATLAB no es gratuito, entonces ¿cómo lo podemos descargar? La universidad, yo creo que les habían contado, la universidad acaba de adquirir una licencia completa de MATLAB Full Campus. Entonces ustedes crean una cuenta en MATLAB con su correo de ICESI y con eso pueden o descargar el MATLAB o si de pronto no tienen capacidad en el computador porque el MATLAB es bastante pesado o se les va a comer todo el ancho de banda o todo el plan de datos, pueden utilizarlo en la versión web. Es simplemente crear la cuenta de MATLAB con su correo de ICESI. O, pues el ejercicio si quieren lo hacen en Scilab. Para mí es transparente. O sea, como les digo, yo es que estoy un poquito oxidado con el Scilab porque hace unos 10 años que no trabajo con Scilab. Pero yo, pues, lo conozco lo suficiente. Lo que pasa es que estoy más, digamos que MATLAB lo he seguido trabajando con más frecuencia que Scilab. Entonces, pero da igual. O sea, si me muestran un código en Scilab, no tengo ningún problema con eso. Pero entonces, No. profe, preguntamos a ver cómo adquirir el MATLAB, si lo da la universidad o... Sí, el MATLAB lo da la universidad. Lo que entiendo es que simplemente ustedes entran a la página de MATLAB, le dicen crear una cuenta y con su cuenta de correo ICESI ya les debe dar acceso. Ah, De listo, todas profe. formas, yo voy a averiguar con más detalle y les escribo a través del correo del Moodle, ¿vale? De aquí a mañana les envío la información. Pero de todas formas es bueno también que trabajen
que cacharreen un poquito el Silab. El Silab es una herramienta bien, bien interesante. Ahora, lo que no sé si les dije el martes, el Silab tiene, mejor dicho, MATLAB tiene MATLAB y tiene otra cosa que se llama Simulink. Y el Silab tiene un equivalente a Simulink, que es muy, muy bueno para trabajar en cosas de control. El Silab lo que pasa es que no tiene tantas herramientas para trabajar en temas de comunicación, pero sí tiene bastantes cosas para control. Y MATLAB en ese sentido pues es más completo, pero de resto, cuando uno trabaja con las versiones básicas, con la consola de unos y otros, son bien parecidos. Por lo menos las operaciones básicas son iguales, la forma como se crean variables es idéntica. Cambia un poquito la sintaxis, que es lo que a mí usualmente me genera problemas porque en el MATLAB se utiliza el punto y coma, en el Silab, mejor dicho, en el Silab se utiliza el igual distinto al MATLAB y el punto y coma se utiliza diferente en Silab y en MATLAB y usualmente me confundo, pero el resto funcionan bien y funcionan igual. Y para esto que vamos a hacer, cualquiera de los dos funciona transparentemente. En todo caso, yo de aquí a mañana les doy la información, ¿listo? Listo, profe. ¿Alguna otra cosilla? Profe, ¿vas a compartir esta clase? ¿La grabación? Esa es la idea. No, todavía no sé muy bien dónde diablos la voy a compartir. Es muy probable que cree algún canal en YouTube, en alguna de esas herramientas. Pero eso es una cosa que tengo que revisar todavía porque realmente no tengo claro cómo está, pero sí, la voy a compartir. Vale. Listo. Bueno, muchachos, si no era nada más, entonces con eso pues terminamos y nos vemos el martes por acá. ¿Listo? Dale, profe, gracias, nos vemos. Bueno, chao, chao. Buen fin de semana. Listo, profe, muchas gracias.